Hola, buenos días, bienvenidos. Vamos a hablar del reino visigodo en Hispania. En estos vídeos atrás hemos estado intentando explicar las crisis del siglo III en Hispania, cómo afectaron dentro de Hispania en un contexto de decadencia general, aunque bueno, hay una remontada en el siglo IV, el proceso de cristianización, y en el siglo V como hay un proceso ya imparable de deterioro de la parte occidental del imperio con las penetraciones bárbaras desde principios del siglo V, desde el año 407, que en Hispania pues afectan como a todo el imperio occidental. En Hispania penetran vándalos, alanos, suevos. Los visigodos llegan a establecer un reino propio, el reino visigodo de Tolosa, a tenor de los pactos con los que llegaba con Roma, con el imperio occidental de Roma, con Foedus, le ceden tierras y establecen ese reino de Tolosa. Son expulsados por los francos y cruzan los Pirineos hacia el sur, estableciendo su sede regia en Toledo, y los suevos al mismo tiempo establecen su reino en Gallaecia, a pesar de haber sido el reino más débil de todos, o el pueblo más débil de todos, establecen su propio reino y llegan a expandirse por toda la península ibérica, por casi toda la península ibérica en algún momento. Llegan en este proceso de consolidación de su reino, tienen que llegar a pactos, acuerdos con la población hispano-romana, adoptan el latín como lengua. Y bueno, el primer rey del que se tienen noticias en el año 409 es el rey Hermerico. Todo nos llega a través de Idacio, que es la principal, el obispo Idacio, que vivió entre los años 397 y 470, con lo cual es un profundo conocedor de la época, es una fuente directa, porque vivió y además fue protagonista en algunos momentos de la historia. Le secuestran y demás, ahora lo vemos. El rey Hermerico lleva a cabo sucesivos pillajes en las áreas centrales de su provincia, con un escaso control suevo del territorio tras 20 años de reinado, que se prolonga desde el año 409 hasta el año 438. El general romano Aecio recibe al obispo Idacio, que protesta por los pillajes, y el general Aecio envía al comes Censorio a pactar a cambio de rehenes. Censorio envía a la corte de Rávena al obispo Simposio para buscar legitimidad. ¿Vale? El rey Hermerico intenta buscar legitimidad. El imperio no cede en este sentido, y en el 437 Censorio logra un acuerdo de paz entre los locales galaicos, romanos y los suevos, unos acuerdos un poco más estables. ¿Vale? En el 438 cede el testigo, abdica Hermerico en su hijo el rey Requila, que prolonga su reinado hasta el 448. Más flexible, aunque tiene más difíciles los acuerdos, emprende una política de expansión hacia el sur, llegando a expandirse por Lusitania y la Bética. El obispo Idacio, relata alguna victoria como la toma de Mérida en el 439, al año de su reinado, donde llega a apresar al comes Censorio, conquista Sevilla también y se apodera de la Bética y la Cartaginensis. En ese año el rey Requila domina toda Hispania excepto la Tarraconensis, sin llegar a un control, ¿vale? Se expande pero no controla. Más bien no controla ni lo político ni lo social de todos aquellos territorios. Más bien lo que hace es una política de pillajes, de incursiones para botines y demás, pero sí que están presentes por toda la geografía, excepto por la Tarraconensis, que estaba en manos romanas, era el último reducto romano dentro de la península. El gobierno imperial se preocupa solo de mantener el control de la Galia Tarraconensis a través de mandos militares. ¿Vale? Ya lo único que les preocupa a los romanos, que están en un proceso de decadencia absoluto,
con un montón de frentes abiertos y desbordados, es ya controlar solo la Tarraconensis y la Galia Tarraconensis, que es lo último que tenían dentro de Hispania. Consolidación del reino suevo. El rey Requila muere en el año 448 y le sucede su hijo, el rey Requiario, que se convierte al cristianismo. Los suevos son de origen pagano, se convierte al cristianismo, probablemente motivado por cuestiones políticas para acercarse al pueblo hispano-romano, ya que los visigodos se habían constituido como el brazo armado imperial. El rey Requiario sigue con los pillajes para conseguir botines en todos los pueblos hispano-romanos. Buscó establecer unos límites territoriales para asentar la monarquía más allá de los principios tribales. Ya tenía intención de darle una estructura política a la monarquía más consolidada. Finalmente, esto es uno de los primeros pasos que deben de hacer para consolidar un reino. Establecen su sede regia en Braga, la antigua capital de la provincia, con gran grado de legitimidad. Y Mérida, que era una de las zonas una de las ciudades que habían conquistado en el 439 su antecesor, su padre Requila, Mérida queda como un gran centro administrativo del reino suevo. Emite moneda desde la ceca de Braga, ¿vale? Con el rey, la numismática nos dice que el rey ya ocupa el centro del poder en esta época con Requiario, que la capital está consolidada como la sede regia, Braga, y que el reino adopta la lengua latina, probablemente por estas cuestiones de acercamiento a la población hispanogoda, que es mayoritaria y que habla latín. El rey Requiario se casa en la política de matrimonio con el hijo del rey visigodo, Teodorico I, que fue el gran rey visigodo entre 419 y 451. Con lo cual se establece una alianza entre ambos pueblos, visigodos y suevos. Llega a visitar la corte visigoda, pero a la vuelta, que están en pleno auge las vagaudas, las revueltas sociales que se extienden por gran parte de la península ibérica, lo que hace es unirse a estas vagaudas. Establece una alianza con ellos, viendo la debilidad del poder romano, y compromete los acuerdos a los que había llegado con los visigodos. Pues los visigodos eran el ejército, básicamente eran el ejército a través de los foedus, de los pactos, el ejército del Imperio Romano. En el 452, Rávena, la corte de Rávena del Imperio, envía al Comes Hispaniarum Mansueto a un nuevo acuerdo, a establecer un nuevo acuerdo con los suevos. 2 años después, Valentiniano III envió a reforzar los acuerdos a Justiniano. Hay una intención de los poderes romanos en esa época deteriorados de calmar, a ver si apagamos este frente suevo a través de acuerdos. En el 455 muere el emperador Valentiniano y los suevos aprovechan la confusión sucesoria e invaden la Cartaginensis, de nuevo, una vez más, echando a todos los enviados cortesanos de Roma y llegando a penetrar a la Tarraconensis, lo cual ya empieza a preocupar de manera grande a romanos y a visigodos, que son el brazo armado de Roma, los aliados. Teodorico II, el rey godo, en esta época, entre el 453 y el 466, emprende una ofensiva por orden imperial, por orden gubernamental, ya que son los militares del imperio en ese momento, derrotando a los suevos en Astorga en el año 456. Requiario se repliega y finalmente llega a ser ejecutado en Braga. Aunque Teodorico II había tomado la Lusitania y la Mérida, la ciudad de Mérida, que estaba en manos suevas. A partir de aquí se abre un periodo de incertidumbre. En el 458 hay una probable recuperación sueva de la Bética, visigoda de la Bética por Teodorico II. ¿Vale? En el 459 Teodorico
y el emperador Mayoriano establecen un nuevo tratado, un nuevo foedus, ¿vale? Un nuevo pacto, foedus, federación. Idacio es hecho prisionero, el obispo Idacio, que lo comentaba al principio, por los suevos. Era un poder importante, los obispos son unos poderes importantes, poderes urbanos. De hecho, las pagaudas, uno de los objetivos que tenían eran los militares y por otro lado las ciudades eran los obispos, que digamos que ante la falta de un poder potente imperial, ellos eran los que tenían el mando en las ciudades. Es hecho prisionero por los suevos. Los obispos son poderes locales ante la falta de poderes políticos que comentaba. Se dan algunos ataques a poderes locales que mantenían la tradición romana y se da muerte y matan a un noble, a un rector, ¿vale? Con lo cual las tropas imperiales envían a Lugo a una parte del ejército del poder imperial, a una parte del ejército godo para proteger la ciudad tras la muerte de hispanos romanos y del rector. Teodorico II impone a un rey, a Giulfo, en el gobierno suevo, que, una vez hecho rey, se rebela contra los propios visigodos y no llega a proclamarse rey de los suevos. En este momento parece ser que hay dos facciones grandes suevas. Por un lado está el rey Maldras y por otro lado está Frantano, que muere prematuramente. El rey Maldras, un rey que duró poco, 3 años, hasta el 460, emprende una serie de luchas internas por la corona buscando legitimidad, pero muere en el año 460, dejando un reino sumido en la inestabilidad, sin reyes y sin poderes claros establecidos, hasta que llega el rey Remismundo, que reina entre el 457 y el 464-69, no está demasiado claro. Por ahí buscó la aprobación del gran poder visigodo en la época, el rey Teodorico II, que le tutela mediante embajadas. Envía embajadas para tener un tutelaje del rey suevo. Ya vemos por dónde van apuntando las cosas, aunque luego se abre un periodo oscuro que ahora vemos. En el 455-466, el misionero cristiano Ayas convierte a los suevos al cristianismo arriano, la religión de los visigodos, por imposición de estos. Bueno, a partir de este momento, el reino suevo es un reino cristiano. En el 469, Idacio termina el Cronicon y a partir de ahí conocemos muy poco de los suevos. A partir de aquí nuestra fuente muere y hasta el año 550, casi un siglo después, no empezamos a tener noticias escritas fiables, una fuente fiable, que son la Historia Francorum de Gregorio de Tours y la Historia Suevorum de Isidoro de Sevilla, nuestras principales fuentes, y también las actas de los concilios I y II de Braga en el 461, en el 561 y 572. Estas son nuestras fuentes una vez que muere Idacio, pero son fuentes ya del siglo VI. Con lo cual, a partir del 469, 470, en el último tercio del siglo V, conocemos poco acerca del reino suevo. Sabemos que hay una consolidación territorial en los límites que fijó el rey Eurico en el año 466 y 484, entre estos años, con lo cual el reino suevo queda reducido a Gallaecia y al norte de la Lusitania. La élite sueva se asimila a la aristocracia hispano-romana del territorio. Es una época, se sabe también, de tolerancia arriana hacia lo católico. Conviven las dos tendencias cristianas. Solo se prohibieron los sínodos católicos en el reino suevo, hasta Ariamiro en el año 559-561, con el concilio de Braga. Teodomiro, rey suevo, entre el año 561 y 570, propició la conversión arriana de los arrianos al catolicismo, los arrianos suevos al catolicismo.
terminó con esta dualidad religiosa que existía en el reino y Gregorio de Tours atribuye la conversión al rey Carraico entre el año 550 y 559 fue rey. El artífice de esta conversión fue Martín de Braga, que llegó en el año 550 al reino suevo. Gozó de protección regia y fundó monasterios de procedencia bizantina. Era este Martín de Braga. En el año 556, el obispo de Dumio fue abad de la corte y fue muy influyente en la reforma de las estructuras eclesiásticas. Es decir, entre el aterrizaje de Martín de Braga y la decisión, la política decisiva eclesiástica de influir en la corte, pues desembocarían en la conversión al catolicismo. Hay un primer concilio en Braga en el año 561 que emprende esta labor reformista con una unificación litúrgica y disciplina eclesiástica y que pretende terminar con el problema del priscilianismo que estaba presente en las zonas rurales. Martín dedica el tratado de Correctione Rusticorum a la eliminación de prácticas paganas y arrianas rurales. Martín de Braga, ¿vale? Tiene un tratado que es el Correctione Rusticorum, muy importante por eso, porque nos habla de cómo en las zonas rurales seguían siendo paganas, seguían arraigados a estas tradiciones paganas, a pesar de que el reino suevo ya había sido convertido oficialmente al arrianismo. Y lo que hace es, en este tratado, establecer una serie de políticas, de medidas para terminar con esas prácticas y conseguir la conversión al cristianismo, al arrianismo en este caso. En el año 572 se celebra el segundo concilio de Braga, donde se completa todo este proceso reformista. 2 años antes había alcanzado el reinado el rey Mirón, entre el año 570 y 583. Es hermano de Teodomiro, es el convocante del segundo concilio de Braga y divide el territorio suevo en 13 sedes episcopales. Martín de Braga puso a su disposición el Formula Vitae Honestiae, un auténtico tratado político al servicio del rey Mirón suevo. Finalmente, el proceso desintegrador del reino se puso en marcha. Por varios motivos. Uno de ellos este proceso integrador se puso en marcha, se empezó por las ansias de grandeza del rey Mirón. Las sucesiones del rey Mirón no eran poco sólidas, tenían además unas ansias expansionistas no posibles ya, y porque entraban en un conflicto directo con los visigodos. Con lo cual el reino suevo se desintegra. Ahora voy a hablaros del reino visigodo de Tolosa. El reino visigodo de Tolosa es el reino que se establece al sur de las Galias es el primer reino independiente occidental dentro de los límites del Imperio Romano. Se establece por un acuerdo de cesión de tierras a los visigodos y el primer rey es Teodomiro I, entre el 418 y el 451. Llega un acuerdo de reconocimiento imperial del reino tras ocupar tierras por procedimientos de hospitalidad. Son considerados por el imperio como colonos combatientes que recibieron al principio del imperio grano y tierras por prestaciones militares y se convirtieron de facto en un estado dentro del estado con sus propias normas, dominio civil y militar sobre su pueblo. Tolosa se elige como sede regia y permite la constitución de una corte
y de una administración, el desarrollo de una administración central, dotándola de una mezcla de servicios domésticos de carácter germánico y de una cancillería burocrática de origen romano. Es decir, a las estructuras romanas le sumaban algunos aspectos de su propia forma de gestionar como pueblo germánico que era. El peligro de invasión de los hunos, debido a la disolución de los pactos del patricio Aecio, dio lugar a que los visigodos terminaran uniéndose a los romanos bajo el mando de Aecio. Vencieron en los campos cataláunicos en el 451. Murió Teodorico I y le sucede 2 años más tarde Teodorico II. Entre medias ahí está el reinado de Turismundo, un reinado efímero, pero finalmente es Teodorico II que prolonga su reinado hasta el año 466. Tras el asesinato del patricio Aecio y del emperador Valentiniano III en el 454, se abre un periodo de gran inestabilidad por la sucesión, con un hombre fuerte que fue un magister militum por las Galias, Abito, ¿vale?, que se establece como poder ante el vacío. Lleva a cabo un esfuerzo por establecer pactos de amistad y federales con los visigodos ante la ofensiva en estos años que estaban llevando a cabo los suevos contra la Cartaginensis y que empezaban a amenazar la Tarraconensis y Galia. Abito se postula como emperador con apoyo de Teodorico II. En el 455 es nombrado emperador en el 457 Mayoriano y otro patricio, Ricimero, propician la caída de este Abito, de este Magister Militum, proclamando a Mayoriano como emperador hasta el 461. ¿Vale? Pretendía recuperar los territorios que en teoría seguían en la prefectura del Pretorio de la Galia y toda la Hispania que no estaba en manos suevas. Fue reconocido emperador en la Tarraconensis, pero fue asesinado por el patricio Ricimero, que se suponía que había sido su aliado contra Abito, que se convierte en árbitro de Occidente hasta el año 471, que finalmente se disuelve el poder romano de Occidente. Teodorico II, el rey, fue favorecido por este periodo de inestabilidad para consolidarse y expandirse al sur de la Galia y en Hispania. En el 462 ocupa la ciudad de Narbona, superando los esquemas tribales godos. La realeza fue adquiriendo un prestigio político definido. La aristocracia sufrió el mismo proceso de romanización que la monarquía. Riqueza a cambio de, riqueza obtenida de la propiedad de la tierra. El rey necesita a la aristocracia goda y estos recurrían a la monarquía como baluarte seguro frente a la masa del pueblo. La participación en los botines y el expansionismo evitó rebeliones aristocráticas. Bueno, y entramos en un proceso de fortalecimiento del reino de Tolosa, con el rey Eurico, que asesina a Teodorico II y emprende una serie de hostilidades contra los provinciales. El rey Eurico fue rey entre el 466 y el 484, fue el testigo visigodo de la caída de la desintegración del poder romano de la mano de estos personajes, Vito y Mayoriano, Racimero, ya no sabe cómo se llama, Ricimero, perdón. Tantos nombres que es imposible, sin un guión,
establecer. El caso es que emprende una serie de hostilidades viendo la debilidad suprema en la que estaba, de hecho estaba ya a punto de desintegrarse. Termina con los foedus, con los pactos federales con los romanos, sin renunciar a los apoyos de los romanos que le eran favorables. Emprende una intensa actividad diplomática con otras cortes, con los vándalos, con los godos, con la Roma oriental. En este momento León I era el emperador de Bizancio, del imperio romano de Oriente. Y con los suevos, aunque entraba con ellos en competencia territorial por la caída de Roma, que estaba dejando esos vacíos territoriales. Los suevos en estos momentos se habían expandido, aunque no controlaban sociopolíticamente los territorios, pero sí que habían llegado a ocupar casi todo el mapa territorial de la península. Eurico, este rey visigodo, aprovecha la estructura administrativa romana y se rodea de expertos consejeros. Y esto es destacable, que expertos consejeros y jurídicos para elaborar un código de leyes. Se dio cuenta de lo importante que era establecer un código, el Codex Euricianus, para intentar regular estas nuevas situaciones que se daban en una sociedad híbrida, visigoda hispano-romana. Había que solventar cuestiones como el derecho de propiedad de la tierra, los grupos dependientes, etc. En el 476 es testigo de la caída oficial del Imperio de Occidente, se aprovecha de este vacío de poder y ocupa el último territorio de la Galia, que estaba en manos romanas, que es la Provenza, Marsella y Arles, la sede de Arles. En Italia, el jefe bárbaro Odoacro hace lo propio. En el 476 sustituye al último emperador, Rómulo Augusto, y sin ser reconocido por Constantino, Rómulo Augusto, que fue derrotado, no había sido reconocido por Constantinopla y fue derrotado por Teodorico el Grande en el año 493, fundando el reino ostrogodo en la península itálica. A la muerte del rey Eurico, el rey visigodo, le sucede su hijo Alarico, Alarico II. Alarico II es el artífice de la Lex Romana Visigotorum. Todos estos reyes intentan establecer unos códigos jurídicos para consolidar sus reinos. Evidentemente, todo reino necesita de un poder que se apoye en un compendio jurídico. Al norte de la Galia surge un nuevo poder, a su vez, que son los francos salios, con su jefe Clodoveo, que sería rey de los francos en el 482 hasta el 511. Y se convierten en los principales. Los francos son los principales rivales de los visigodos. ¿Qué destacamos del rey Alarico II? En primer lugar, esto que os comentaba, la Lex Romana Visigotorum, que fue la que legisló su reinado, el Codex Theodosianus. Este codex fue enviado a los comités para su cumplimiento, ¿vale? Es decir, el rey Alarico se preocupó por establecer un marco jurídico dentro del reino visigodo. Atrajo a los sectores más romanizados por su carácter romano. Respeta los bienes de la Iglesia católica y a sus seguidores, a pesar de su arrianismo. En el 406 estalla una serie de actos violentos en la Tarraconense y los visigodos aprovechan para tomar Tortosa. En 507 emprenden un enfrentamiento, una hostilidad, una guerra con el rey franco Clodoveo, a pesar de los intentos de evitarlo por el poder ostrogodo Teodorico el Grande. La batalla de Beauvillé, ¿vale? No sé cómo se pronuncia, con derrota de Alarico II. En este momento muere, además, Alarico II en el 507, tomando Clodoveo, el rey franco, todo el territorio galo hasta Tolosa.
Solo quedó la Narbonensis en manos visigodas. Y aquí se abre un nuevo periodo. Con la muerte de Alarico II se abre un nuevo periodo de una Hispania bajo la influencia ostrogoda, que será la que tutele el proceso de consolidación del reino visigodo. Tutela ostrogoda por parte de Teodorico el Grande, el gran poder ostrogodo dentro de la península ibérica. Intervienen los conflictos entre los visigodos y los galos a principios del siglo VI para mantenerlos alejados de sus dominios tanto francos como burgundios, que terminaría incorporando los territorios visigodos del norte, terminarían esto los francos. Tras la muerte del rey Alarico II, los problemas sucesorios los aprovecha Teodorico el Grande, el ostrogodo, ¿vale? Para centrarnos, para no perdernos en esta maraña de nombres. Teodorico el Grande había establecido a la muerte del emperador Rómulo, se había hecho él con el poder de la península itálica como ostrogodo. Todos son godos, ostrogodos, visigodos, pero son distintas ramas. Ostrogodos son los godos de Oriente, visigodos los godos de Occidente, y se hacen llamar así mismos. Entonces, el rey Teodorico el Grande es el gran poder de los ostrogodos que se establecen en la península itálica. Y tiene mano, tiene poder y tiene influencia. Tras la muerte de Alarico II, la batalla de Beauvillé, en la que pierden contra los francos y los echan de lo que era el antiguo reino de Tolosa, pues interviene y pretende gobernar los territorios del antiguo reino de Tolosa. Aunque al principio Teodorico el Grande reconoce al rey visigodo electo Gesaleico, un rey a la muerte de Alarico II en 507-511 aproximadamente, finalmente termina imponiendo a su nieto Amalarico, rey entre el 511 y 513 hasta el 531, rey de los visigodos. Derrota a este que se había puesto, a Gesaleico, en un primer momento, y buscó ayuda de los francos, que no querían a Teodorico controlando el reino visigodo. Aunque Teodorico de facto tutelaba el reino de Amalarico, y así lo recoge el Laterculus Regum Visigodorum del siglo VII, una gran fuente, una fuente principal a la que acudimos para estudiar este periodo. Separó el poder militar amalarico, que estaba en manos ostrogodas, del poder civil en manos de hispanorromanos, para contentar a los dos grupos principales de la élite, ¿vale? Para tener a todos contentos y no abrir rivalidades que no iban a beneficiar a nadie. Recuperó la prefectura de la Galia, con sede en Arles, ocupada por el senador romano Félix Liberio. Se ocupó Amalarico de establecer los mercados de alimentos, de abrir una red comercial alimenticia para garantizar el suministro, y empezó a establecer una administración territorial, encargando a gobernadores romanos que gestionen esto. Eran los que tenían experiencia y los que habían estado al mando de la administración. Entonces, bueno, pues les da cierta continuidad precisamente para consolidar la estructura administrativa. Condona tributos, restituye esclavos y arregla infraestructuras e intenta que el ejército sea asumido y bien visto por la población en general, con lo cual Amalarico, sus años de reinado, unos 20 años de reinado, tiene una apuesta con la tutela de Teodorico en general por consolidar la estructura política y administrativa del reino, y aparte de garantizar que el ejército no sea visto como
como un ejército de ocupación o algo así por la población. Teodorico se convirtió en heredero de la tradición romana. Teodorico el Grande, hablamos de él, buscó restaurar la vieja civilitas, una regeneración romana a costa de las tradiciones visigodas, relegando a la aristocracia visigoda del mando militar. Intentó conciliar a las dos ramas godas en la figura del sucesor Eutarico, que es un ostrogodo criado entre los visigodos, el yerno de Teodorico, reconocido por el emperador Justino, pero murió prematuramente. Teodorico el Grande muere en el año 526. Amalarico, el rey visigodo, cede la Provenza a los ostrogodos. Y en esta llegamos a la herencia recibida del rey Amalarico, este rey tutelado por Teodorico el Grande, establece la capital en Narbona, destituye a Félix Liberio como praefecto y desplaza la capital a Barcino, Barcelona, por acoso franco. Del rey Amalarico II es el que convoca el segundo concilio de Toledo en el año 531 y en él se fija una nueva provincia eclesiástica carpetano-celtibérica sometida a la autoridad de Toledo. En este concilio también se evidencia el desplazamiento del poder visigodo a territorio de Hispania. Las dos mesetas, Tarraconensis y Cartaginensis, era el espacio que ocupaba el reino visigodo en estos momentos y que queda reflejado en las actas del segundo concilio de Toledo. El rey Amalarico casa con Clotilde, una hija del rey Franco Clodoveo, para mejorar las relaciones entre los visigodos y los francos, y presionan a Clotilde para que se haga arriana, lo que da lugar a un aumento de las fricciones, de los roces, porque los francos eran paganos en este momento. El rey franco Childerico derrota a Amalarico en el año 531 en Narbona y se refugia, tiene que buscar refugio en Barcino, donde es finalmente asesinado. Le sucede a Amalarico el rey Teudis. Es un godo que domina gran parte de Hispania. Establece la corte en Hispalis, Sevilla, respetó la estructura administrativa, aunque suprime las prefecturas, ¿vale? A finales de su reinado traslada ya a la corte a Toledo por cuestiones geográficas. Toledo es una ciudad estratégica por ocupar el centro de la península y por su propia situación en un alto, rodeado de unas defensas naturales del río Tajo y demás. En el 546 incorpora la ley de costas procesales al breviario de Alarico II. Comienza a aparecer una nueva amenaza de la mano del Imperio Oriental de Roma, de Bizancio. El emperador Justiniano, que fue emperador de Oriente entre el año 527 y 565, empieza a conquistar el territorio vándalo, ocupando en primer lugar Ceuta, lo que supone una amenaza para el territorio visigodo. El rey Teudis muere en el año 548, este rey godo que se había ocupado el reinado del reino visigodo. Y le sucede un ostrogodo, Teudisclo, que reina durante un brevísimo espacio de tiempo, un año. De él se puede decir que fue mandatario del ejército visigodo, combatió a los francos en la Tarraconense en el año 541 previamente a su reinado y que fue asesinado en Hispalis, en Sevilla, en el año 549.
Voy a hablar ahora de la inestabilidad política y el establecimiento de la provincia bizantina de España. España es Bizancio, la provincia bizantina dentro de la península ibérica, que ocupa la zona sureste. Murcia, Málaga, Almería, más o menos esa zona, con un poco de penetración hacia la península, quizás llegar hasta Jaén. Los límites exactos, bueno, en esta época los límites son muy difusos, pero para hacernos una idea, el sureste de la península ibérica, que serían esos territorios, asaltos nobiliarios ahí al poder regio con el rey Agila, que fue rey entre el año 549 y 551. Teodisclo, tras el reinado de este rey tan efímero, alcanza el rey Agila durante 6 años. Tuvo que hacer frente a una sublevación en Córdoba. Respondiendo de forma aparente al intento de control de las ciudades hispano-romanas. Las tropas del rey Agila son derrotadas, donde llegó a perder hasta el tesoro regio, importante porque era lo que le daba legitimidad en ese momento. Aún no había una corte establecida y protegida, y perder el tesoro era perder el prestigio. ¿Vale? El rey Agila se refugia en Mérida, una ciudad que tenía unas fuertes defensas. Su debilidad fue aprovechada por el noble Atanagildo desde Sevilla, lo que da lugar al comienzo de una guerra civil entre ambos poderes, con intervención de Bizancio. Atanagildo solicita la ayuda al emperador Justiniano. Probablemente hubieran establecido un acuerdo previo a la llegada de tropas bizantinas a la península ibérica para el reconocimiento de la supremacía del emperador por parte de Atanagildo, que era el que había solicitado su ayuda. Las tropas bizantinas doblegan a Agila, que muere en el 555, asesinado por sus propios partidarios, que aceptan a Atanagildo. El rey Atanagildo, rey entre el 551, su reinado se prolonga hasta el 557-58. Un breve reinado, 5 o 6 años, 7. Pretendió una época bastante inestable políticamente. Pretendió que las tropas bizantinas abandonaran. Justiniano decidió que no, que iba a intentar la restauración del antiguo imperio en Occidente. Recuperatio imperi, decía Justiniano, política de reconquista, ¿vale? Intentaba restablecer la zona occidental del imperio. Atanagildo solo recupera algunas ciudades. Bizancio establece un territorio meridional en la Bética, que llega hasta Cádiz, lo que os comentaba, en la costa de la Cartaginesis hasta Valencia, con las ciudades de Cartagena y Málaga. Córdoba seguía siendo territorio romano de los provinciales hasta el 572. Córdoba tuvo bastante independencia, estaba en manos de poderes hispano-romanos y así se mantuvo hasta el año 572, durante todo el periodo de las invasiones visigodas, de las penetraciones de la extensión sueva y demás. Bizancio, de esta manera, se establece y crea la provincia de España, junto a Baleares, que también había conquistado, subordinada a la prefectura del Pretorio de África. Probablemente llegara a algún tipo de acuerdo con Atanagildo en cuanto a los límites, que consigue restablecer este acuerdo, consiguió restablecer la autoridad visigoda en la Bética. Atanagildo muere en el año 567 y la aristocracia goda elige al rey Liuba I, 567-572, breve reinado de 5 o 6 años. Seguramente fuera un dus de frontera, tiene una posición muy débil este Liuba I y asocia
su reinado a su hermano Leovigildo, que finalmente acabará imponiéndose. Leovigildo no suena más. Leovigildo prolonga su reinado desde el año 569 hasta el año 586, más extenso ya. Con lo cual hay una consolidación de este rey. Contamos con muchas fuentes, con muchos lugares, fuentes principales, fuentes primarias a las que acudir para interpretar el reinado de Leovigildo I. Emprendió la conquista del territorio bizantino con una serie de éxitos iniciales como la toma de Baza. En el 572 controla la ciudad de Córdoba, esta ciudad autónoma que estaba en manos de poderes hispano-romanos, de la élite hispano-romana, y que no fue nunca doblegada hasta este momento por Leovigildo. Pudo recuperar el tesoro que había perdido Agila, con lo cual aumentó su prestigio. Uno de los elementos de prestigio es una probable pregunta en un examen. ¿Qué elementos de prestigio tenía la monarquía visigoda? ¿Con qué elementos contaba para consolidarse para su prestigio? Y uno de ellos son los tesoros, ¿vale? En el 573 se dirige hacia el noroccidente, la ciudad de Savaria, en el norte de Savaria, en el norte de Zamora. Amaya, en el sur de Cantábrico, penetra en el 575 en Orense, cautivando al Loki Senior Aspidio, un poder local. Loki Senior, señor local, poder local. Aspidio. Hay una intención de presionar al reino suevo para disuadirle de políticas expansionistas. En el 576 hostiga la frontera sueva. El rey Mirón era el rey que estaba gobernando en el reino suevo y con él establece un acuerdo diplomático de que era desfavorable para él, pero evita de momento parar la agresión visigoda. En el 577 vuelve sus ojos hacia el sur y sus tropas y controla Orospeda, el sureste de la Cartaginensis, oeste de la Bética. Hay un levantamiento instigado por los bizantinos, que es aplastado y que abre un periodo de cierta calma en el reino. Leovigildo confiscó tierras de los sublevados, aumentó los fondos del rey para obras edilicias a la gloria, a la corona y de su prestigio, ¿vale? El rey Subo Mirón muere en el año 558, le sucede su hijo Eborico, que fue depuesto un año después por Audeca, casándose con la viuda de Mirón. Es un episodio ahí buscando esa legitimidad. En el 584 Leovigildo interviene, arrasa la Gallaequia, depone a este rey Audela, las tropas se apropian del tesoro suevo, someten a la gente con violencia y transforman el reino suevo en una provincia visigoda. En el año 584 se desintegra el reino suevo. Pero no todo eran éxitos en el reinado de Leovigildo. Tenía dos hijos, Hermenegildo y Recaredo. Ya son nombres que nos suenan mucho más. Ya está el reino visigodo consolidado, el tesoro en manos de Leovigildo, el tesoro que había perdido Agila, ha conquistado el reino suevo, está consiguiendo dominar plazas importantes del reino de la provincia de España, de la provincia imperial de Oriente, y convierte a sus hijos en consortes regi, Hermenegildo y a Recaredo. Les otorga dignidad real con este nombramiento de consorte regi. En el 570
Hermenegildo se casa con Ingulda, la princesa católica merovingia, y se traslada a Sevilla a gobernar la Bética. Hermenegildo se levanta contra el rey, convirtiéndose al catolicismo. ¿Vale? Hermenegildo, de alguna manera, fue un acto no solo de rebeldía militar, sino de rebeldía política también. Bueno, ambas cosas van unidas, pero se quiso revolver contra el poder de su padre en todos los sentidos. Se convierte al catolicismo y toma el nombre bautismal de Juan. Reclama el apoyo de francos y bizantinos cuando se extiende la rebelión hasta Mérida. Leovigildo intenta la diplomacia, pero no puede evitar una guerra abierta. Se centra en evitar que vascones, francos y bizantinos entren en el conflicto como aliados rebeldes. Combate a los vascones derrotándolos y funda la ciudad de Vitoria, Leovigildo. Vitoria fue fundada por Leovigildo para contrarrestarlos, para contenerlos. Salió con Chilperico de Neustria para bloquear a los francos. En el 582 emprende una campaña contra su hijo Hermenegildo y toma Mérida y Sevilla. Hermenegildo, ya debilitado, huye y finalmente es apresado y ejecutado, a pesar de los intentos de su hermano Recadero por evitarlo. Primero por persuadirle y luego por evitarlo. Para que es tu hijo, no hubo manera, le ejecutó. De esta manera puso en marcha una táctica de absoluta erradicación de los enemigos, lo que le reportaba grandes beneficios en cuanto al prestigio. Las acuñaciones de moneda de la época reflejan una situación financiera saneada en el 578 funda la ciudad de Ricópolis, esta ciudad por la zona de Guadalajara, de la que se sabe poco, pero el caso es que la fundó Leovigildo. Todo ello para equipararse con Constantinopla. Isidoro de Sevilla habla de un legislador, codex revisus. En cuanto a la administración de Leovigildo, búsqueda de una estructura estable, centralizada, que implantando el comes civitatis al frente de las ciudades con poderes civiles y militares. Comes civitatis. Fracasó en su intento de unificar el reino religiosamente en torno al arrianismo, que era la religión minoritaria porque era la religión de los visigodos. La mayoría de la población era hispano-romana. En el 580 convoca a uno de los pocos concilios arrianos que hubo, el concilio de Toledo. Intenta integrar a los católicos a la Iglesia del Reino y rebajando el tono arriano. Intentó atraerse a los cristianos, pero no fue posible. Y con esto termino esta primera parte de los visigodos, con este reinado de Leovigildo, que fue el rey que finalmente consolida el reino. Tanto política, la corona la consolida políticamente, territorialmente y administrativamente. No así en lo religioso, que no consigue esa unidad. Los visigodos eran cristianos arrianos y la mayoría de la población hispano-romana era católica y no consigue esa unidad, a pesar de que en el concilio que convoca, el concilio arriano de Toledo, intenta rebajar el tono que podía suponerse radical del arrianismo para atraerse a los católicos, pero no hubo manera. Bueno, pues tenemos el establecimiento del reino suevo, que se prolonga durante más de un siglo en una época oscura de la que desconocemos, y la parte final del reino suevo que se desintegra con el rey Mirón y las luchas de poder de sus sucesores y la fortaleza del reino visigodo, que emprende una ofensiva contra ellos.
Previamente el reino visigodo también tuvo su periodo de inestabilidad inicial, tutorizada por Teodorico el Grande, el rey ostrogodo, que había establecido un fuerte poder en la península itálica a la caída del último emperador romano Augusto. El otro poder importante de la zona del occidente imperial son los francos, el reino franco. Clodoveo, que vence a los... Clodoveo es el sucesor, el otro rey anterior franco. ¿Cómo se llama? Espera que lo busque, no me acuerdo ahora mismo. Tanto nombre me pierdo. Tanto nombre me pierdo como nos puede pasar a todos. Bueno. Sí, Clodoveo. Clodoveo es el que vence en Bouillé a Alarico II. Les echa de sus dominios en la Galia, en el sur de la Galia, y emprenden una etapa de asentamiento, de consolidación en tierras peninsulares bajo la tutela de Teodorico el Grande, el ostrogodo, imponiendo al rey Amalarico, ¿vale? Que es el que empieza a consolidar la monarquía. Amalarico intenta también una alianza con los francos para suavizar tensiones. A su muerte le suceden varios reyes efímeros, visigodos. Agila pierde prestigio, pierde el tesoro, que era un elemento de prestigio de los reyes en esta época. Se le sublevan los cordobeses, entran los bizantinos, establecen la provincia de España. El rey Atanagildo intenta llegar a algún tipo de acuerdo con los bizantinos, establecen unos límites y le sucede Leovigildo, que es el que ya consolida se hace fuerte, recupera el tesoro, recupera prestigio, expulsa a los suevos y empieza la ocupación y la expulsión de los bizantinos del sureste de la península ibérica. Intenta la unificación religiosa, que no consigue. Este es el resumen general para tener un mapa general de la situación de esta segunda mitad del siglo V y siglo VI. A partir de Leovigildo se abre un periodo de consolidación del reino visigodo, desarrollo de sus estructuras políticas y un camino hacia la consolidación jurídica también, un avance en lo jurídico, con elaboración de distintos códigos jurídicos, de leyes contra las minorías religiosas, una unificación religiosa. Finalmente el arrianismo se dan cuenta que no es posible y Recaredo, si no me equivoco, sí, es el que se convierte al catolicismo y por ello se emprende el camino de conversión al catolicismo. Unificación religiosa. Pero quedaban las minorías y hay todo un compendio jurídico destinado a legislar contra estas minorías durante todo el siglo, finales del siglo VI y todo el siglo VII. Y nada más. Sigo en otro vídeo, con otro capítulo. Chao.